La imaginación nos permite volar al pasado. Con ello podemos ver y valorar el esfuerzo de aquellos que vivieron en la zona y sus muchos parajes: Aguaray, Tartagal, Yacuiba, Campo Durán, etc. Visualizamos solitarias figuras que, por necesidad, andaban y desandaban huellas y picadas entre localidades y parajes, pero también nuestra mirada se posa interesada en los carretones que llegaban de vez en cuando, transportando a alguna familia venida de lejos o de muy lejos. Esta imagen, en el sepia ensoñador del pasado, nos muestra la carga de baúles, enseres e ilusiones. A propósito de esto, David Vera nos cuenta. Yo fui testigo ocular de las primeras descargas del ripio de la primitiva ruta internacional 34, es decir, la que iba paralela a la vía férrea. Porque se fue construyendo el ferrocarril y casi paralelamente el camino, para ir el camino ya la propia ruta llamada Ruta 34. Entonces, pero había un gran pero, no habían puentes. De tal manera que cuando llovía, los vehículos no podían pasar. Los arroyos desbordaban y si se quería pasar tenía que utilizar pala, pico, para poder acceder. De tal manera, por ejemplo, hacer un viaje, y eso lo he sufrido yo, hacer un viaje, por ejemplo, de Aguara a Tartagal, que son 32 kilómetros, demoraba 2 horas, hora y media, 2 horas, cuando se podía llegar. Cuando llovía no había para qué mover un vehículo porque no se llegaba. Entonces era un gran obstáculo para el desarrollo de los pueblos, para la comunicación entre pueblos, vecinos, etcétera, etcétera. Les digo, bueno, una oportunidad que me tocó viajar porque iba un camión, accidentalmente a Salta, me fui sobre camiones. Y llegamos, no había puente, ¿no? Carretero. No había puente carretero. Entonces al camión nos hicieron pasar en balsa. En balsa, así que después lo ponían en el camión, una balsa, nos hacían pasar. Pero la balsa los balseros trabajaban hasta las 6 de la tarde nada más. Ese fue el motivo del atraso norte argentino, porque no había puente sobre el río Bermejo. Aguaray, ¿se acuerda si existía en esa época También, una casita ahí? Un bolechito así había, dos sitios. No había más nada. Eso. ¿Y en qué venían de allá? Sí, veníamos a comprar. ¿A caballo venían? Caballo. Entonces llovía mucho, barros, ponía el caballo y venía. Estaban ir. Y aquí sabían llevar maná, 5 kilos de harinita, así. Harina. Cualquier cosa. Mercadería. Y así que con eso entraban con la harina de maíz que ellos hacían y hacían el pan. No tenían para vender todavía. De aquella época rescatamos a quienes fueron los primeros carreros. Acercaban en cada paso ciudades lejanas, noticias e ilusiones. Arancibia José, Domenech Juan,
los Calixtos Reyes y Ramírez, Salustiano Rosales, Augusto Niño, Pedro Lobos, Miguel Papadopoulos, Santos Pereira, Antonio Valverde y tantos otros. Hermelinda Barroso adquirió la primera diligencia tirada por 2 yuntas de caballos para el recorrido desde Yacuiba al río Bermejo, Orán o Salta, con sus propias postas para cambio de animales y descanso. Más que todo en 1920, nuestros aborígenes, por ejemplo, se sumaban a la caravana de carretas que iban hacia el Bermejo a vender la cosecha, a veces de choclo, otras veces maíz, unas veces zapallo, otras veces paltas. Bueno, era un comercio bastante fluido, pero bastante lerdo, por medio, digamos, en lo que respecta al transporte, porque el transporte solamente eran carros tirados por 4 o 6 caballos o mulos. Como así también había carros para transporte de pasajeros, que eran carros toldados. Y de esta manera tenemos el transporte, del cual, como dice un colaborador de datos, entre ellos, por ejemplo, don Damasio Ramírez, que hace 4 años o 3 murió a la edad de 108 años. Bueno, él comenta de que saliendo de Yacuiba hasta Tartagán, eran 3 a 4 días cuando el tiempo era favorable. Si el tiempo era lluvioso, había que esperar una semana. También hacía bastante lerdo el trabajo, el transporte, debido a que había que orillar el cerro, el camino originario. El ferrocarril en el norte argentino. La organización de la red ferroviaria del Estado y su explotación por el gobierno nacional arranca de la presidencia de Avellaneda, en que, por decreto en acuerdo de ministros, suscrito por Simón de Oriondo, Victorino de la Plaza, Bernardo de Irigoyen, Onésimo Leguizamón y Adolfo Ancina, se resuelve explotar directamente por cuenta de la nación las 3 primeras secciones del primitivo Ferrocarril Central Norte. La Ley Orgánica de los Ferrocarriles del Estado, número 6757, del 11 de octubre de 1909, crea la administración de los ferrocarriles del Estado, centralizando las líneas de trocha angosta divididas en varias secciones y denominaciones, bajo un solo control, unificando a la vez que mejorando las normas de su explotación. El año 1917 marcó la unificación de las redes de trocha métrica del Estado, las del Ferrocarril Central Norte y del Ferrocarril Argentino del Norte, bajo la denominación común de Ferrocarril Central Norte Argentino. En el año 1926 llegó el tren de carga, el primero. En el año 1928 llega el tren de pasajeros. Con el tren de pasajeros, Aguaray tiene una apertura pero bastante amplia. Contamos en ese tiempo ya con la explotación forestal, la empresa Molinas Chagra, y así vienen sumándose a los Molinas Chagra muchos otros empresarios en madera, el cual utilizan ese medio más rápido que el de llevar los medios en carro que llevaban de acá de Aguaray al Bermejo, una cantidad de 6 a 8 días. Con el tren no, eran horas.
y se podían cargar, pero hasta el hartazgo, los vagones de madera. El poco confort existente de esa época hacía que la gente fuera hacia el andén del ferrocarril, de la estación ferroviaria, y allí compartir los mejores momentos del día. Mi abuelo me contaban de que era habitual salir a las 6, 7 de la tarde a ir a visitar a la estación donde venían el tren y iban de visita. Ese era el paseo. Cuando uno sale, en vez de salir a la plaza, ellos salían a ver el tren pasar, ¿no? Y ese era el paseo de todas las tardes. En la otra casa donde yo vivía no había agua corriente. Y sacamos agua que dejaban para cargar en los trenes, acá del ferrocarril. Se llevaba en balde, en bordalezas, grandes y chicos. Y no sé si te habrá contado, David, que una vez nos quisieron cortar el agua, el agua que teníamos en las casas. Entonces los paisanos, la mayoría que eran paisanos, era Abdala Cosamé, Zarzuna, Yiyapul, un montón de paisanos, Faur, el padre de los chicos de acá, que eran de acá de Faur, y se sentaron en la vía del ferrocarril. Cuando venía el tren, se han sentado ahí y tuvo que parar, no sé dónde lo hicieron parar porque no se iban a levantar por lo que nos iban a cortar el agua. Y bueno, así conseguimos de nuevo el agua hasta que ya llegamos a tener agua corriente allá. Mi nombre es Oscar Ramón Rojas, soy el nuevo encargado de acá de Belgrano Carga, comúnmente mi base acá en Aguaray, y estamos, como ustedes ven, sin la circulación de los trenes por este sector, por la rotura de 4 puentes en la zona de acá hasta Mosconi, un poquito más allá. Y bueno, así la situación nuestra como ferroviaria acá en la zona. Esperamos que esto se mejore y que produzca más fuentes de trabajo para otra gente también. Y bueno, da lugar al crecimiento agroindustrial, en fin, todas esas cosas que repercuten con la circulación de trenes, llevando carga, llevando los cereales y un montón de cosas. Carga internacional que tenemos acá en Bolivia. Así que esperamos que esto se mejore. Sería mi deseo, ¿eh? Yo me acuerdo, era algo tan lindo cuando se veía esa máquina a vapor, el humo, el chisperío, el vapor, cuando llegaba acá. Algo tan lindo, ¿ves? Y que se lo hubiera utilizado para el turismo, ¿ves? Unos 2, 3 coches con todo el transporte y de solo ver la máquina, es algo tan lindo que se lo hubiera implementado en el turismo, ¿ves? Ah, sí, Aguaray, feliz cumpleaños. La línea ferroviaria nos conectó con Buenos Aires y con Bolivia. Aguaray, por más de 60 años, comerció con el mundo a través del camino de acero, y aunque las profundas huellas del camino de carretas trocaron en cada vez mejor y más seguras rutas asfaltadas, el transporte por las férreas vías, por su bajo costo, le permitió competir comercialmente a lo producido en estas tierras. El mundo entero llegó a la zona. Llegaron también artículos de lujo manufacturados en tierras lejanas, y también desde esas mismas tierras llegaron nuevos vecinos que fueron con el tiempo nuestros nuevos hermanos.
Por millones de metros cúbicos de maderos de gran belleza y calidad partieron en los vagones del tren. Cuando éste pitando se alejaba, lo acompañaron el petróleo y los hijos de los hombres que buscaron en otras latitudes, universidades, trabajos o simplemente aventuras. Muchos de ellos regresaron a Aguaray en el mismo tren que los vio partir, pero años o décadas luego. Pero la historia no podía tolerar tanta armonía y el golpe a la economía local vino en forma de decreto presidencial en 1992. Lo que a la República Argentina le costó un esfuerzo e inversión de 1 siglo y medio concretar, fue barrido de un plumazo. Aunque presidencial el plumazo, no morigeró las grandes pérdidas económicas que, acompañadas por la privatización, pluma mediante, de YPF, produjo enormes pérdidas a los pueblos y ciudades que, a partir de ese punto coyuntural, debieron generar nuevas perspectivas, algunas más creativas que otras, con mayor o menor éxito, para dar lugar a recursos genuinos en lo económico, social y político.